Y quisiéramos hablar del tema con la ayuda de Dios. Dios, aleluya. Y no se quiso apartar del mal. Ese es el tema. Capítulo 13 de Primera de Reyes. Gracias, hermana, por la obediencia. No diga que la otra que le gusta estar con la computadora es otra pícara también. Capítulo 13 de Primera de Reyes. Y que Dios nos dé la gracia y la sabiduría, hermano, porque está bien delicado esto. Verso 3. Todo el capítulo lo vamos a tocar con la ayuda de Dios para que usted presente y los que están en las redes sociales podamos discernir y entender de qué Dios nos quiere hablar esta noche. Amén. Pero quisiéramos tocar estos versículos de base para que empecemos a hablar con la ayuda de Dios el propósito que tiene. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no le pudo enderezar. Eterno y soberano y buen Dios que estás en los cielos, te alabo, te exalto, te doy gracias, Señor. Danos la gracia y la sabiduría para exponer tu palabra con denuedo, con la dirección del Espíritu Santo. Desate a los que están atados a cualquier área de pecado y tráigalos al conocimiento de la verdad y al arrepentimiento. Que esta palabra pueda traer también liberación, consuelo y sanidad, tanto al alma como al cuerpo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Ata de pies y manos toda fuerza opositora en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Y no se apartó del mal. Hermanos, Jeroboam era el rey de Judá, pero este rey había hecho todo lo contrario que va a Dios. Muchas veces Dios permite, hermanos, que el hombre gobierne, rija un pueblo, una nación, y lo deja que él haga con su reino lo que a él le place. Pero cuando Dios se acuerda de ese reino y ve las obras del principio y va viendo las obras como está en esa actualidad, ahí es donde Dios se indigna y se levanta y empieza a hacer juicio sobre aquel reinado o sobre aquella sociedad. Sabemos que Jeroboam significa el que se opone al pueblo de Dios. Fíjese qué terrible estos significados, y estando en un lugar de reinado, porque Judá era la otra nación que se dividió cuando al rey David
lo persiguió su hijo mayor para matarlo, porque su hijo mayor deseaba ser rey. Entonces David se va a huir y anduvo por varios lugares huyendo, y de ahí se levantó Judá como nación, como un pueblo aguerrido, un pueblo fuerte. Pero lastimosamente, repito, aunque eran naciones que Dios las defendía y las honraba y las bendecía, sus líderes, sus reyes, sus gobiernos eran rebeldes contra Dios. Y a pesar de que Judá significa alabanza, Judá como rey no le daba alabanzas a ese Dios que lo había puesto como rey de Judá. Gracias a Dios que usted y yo, en el sentido literal, no somos reyes, pero en el sentido figurado, dice la Biblia, primer capítulo, verso 5 de Apocalipsis, un ejemplo, dice que somos reyes y sacerdotes para Dios. Tal vez para la sociedad no somos reyes, pero para Dios somos reyes y sacerdotes. Y Dios espera de usted y de mí que le demos lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestra adoración, que nos apartemos del mal y que obedezcamos a Dios sobre todas las cosas. Cuando hacemos eso, Dios se goza, Dios se regocija. Pero qué lastimoso, como digo, a pesar de que era un joven rey, era rebelde, porque este Jeroboam, si usted ha leído la Biblia por casualidad, fue el que instituyó sacerdotes idolátricos. Fue el que instituyó sacerdotes satánicos, santeros de los zodiacos. Por si usted lo ha leído, allá aparece la única vez en este libro que aparece la palabra sacerdotes zodiacales. Entonces, lastimosamente este hombre conocía la voluntad de Dios, conocía la palabra de Jehová de los ejércitos, pero hacía lo contrario. En otras palabras, se estaba resistiendo a la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo nos resistimos a Dios, tarde o temprano viene la caída. No es que va a venir de la noche a la mañana, no, hermano. El hombre y la mujer, voy a poner un ejemplo físico. Cuando el hombre y la mujer están planificando fallar o pecar, eso viene de noche, meses, años. Empieza a visualizar una persona, y cuando ya la tiene bien estudiada, bien craneada, como dicen, escaneada, empieza a actuar y empieza a decirle sus emociones, sus sentimientos. Cuando vienen al acto de la inmoralidad del pecado, eso ya no es nuevo, eso es viejo, porque Dios deja al hombre en su libre albedrío que haga lo que le da la gana. Pero cuando Dios se acuerda de visitar a aquella persona y su vida está mal delante de Dios, ahí es donde el hombre y la mujer se lamentan, porque ya es tarde. Jeroboam tenía un reinado glorioso, un rey que tenía todo de parte de Dios, porque Dios amaba a Israel, pero también amaba a Judá, porque había salido de los lomos de David, su siervo, y Dios le dijo a David que no dejaría su casa sin varón que reinase. Dios es fiel, mi hermano. Dios es fiel, mi hermana. Cuando tú le fallas a Dios y te vuelves a Dios y le pides perdón, Dios te perdona. Pero cuando tú en tu necio corazón sigues empecinado, sigues en rebeldía, tarde o temprano va a tocar lo que más te duele. Pero Dios no quería corregir a este rey. Por eso dice la Biblia, eso está en el verso primero, por si usted lo quiere leer. Dice que le mandó un varón de Dios.
Cuando aquí aparece la palabra varón, era un profeta. Pero era un profeta reservado, un profeta que no tenía fama, como un ejemplo Eliseo, como Elías. No era un hombre que se daba a conocer y decía: yo soy el profeta tal. Un ejemplo como Osías, que era rey, pero también lo usaba Dios en profecía. Digamos que este hombre de la nada lo levanta Dios, pero le da un mensaje y le dice: ve por este camino y no te detengas con nadie. Ve donde el rey Jeroboam y dale mi palabra. Y mire, el mensaje de Dios era bien sencillo, que está en el verso 3. Digamos que el mensaje de Dios te dice: por cuanto no has querido humillar tu vida y tu corazón delante de mí, el altar que edificaste para sacrificar incienso será quebrado, será destruido. En otras palabras, ¿por qué Dios le manda un mensaje a un rey rebelde? ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere la caída de nadie. Dios no quiere el sufrimiento de nadie. Dios no quiere que los gobiernos sufran. Dios quiere que ellos sean bendecidos, que tengan una nación en paz, tranquila, próspera. Pero la desobediencia y el pecado lo alejan de la gracia y protección de Dios. Entonces, cuando Dios levanta a ese varón de Dios, le envía la palabra y oiga cómo le dice: vino, he aquí que un varón de Dios, verso primero, por palabra de Jehová. Entonces no vino por emoción, no vino porque quiso. Hoy lo que más abunda son profetas, predicadores, pero lo que menos abunda es obediencia a Dios. Lo que no le gusta al hombre es tener sujeción y fidelidad a Dios. Pero si quieren privilegios, si quieren ser profetas, si quieren ser lo que quieren ser, pero no es del que corre, como dice a Romanos, sino que es del que Dios ha tenido misericordia. Si Dios puso tu mirada en tu vida, si Dios puso su mirada en tu vida y extendió su mano, te levantó, alaba esa grandeza y esa misericordia de Dios. Mantente en pie, mantente en obediencia, mantente en buscar el rostro y la fidelidad de Dios, que ahí está tu victoria. Pero no fue porque el hombre se ofreció, fue Dios, dice, que lo mandó con palabra. Y oiga que dice: vino de Judá. Ya le dije que Judá es alabanza. Betel significa casa de Dios. Digamos, oiga que terrible, lo trae de la ciudad de la alabanza y lo quiere inducir Dios a la casa de él. ¿No será que Dios te está sacando de un lugar para llevarte a su presencia, para llevarte a su casa? Porque en la casa de Dios hay bendición, hay liberación, hay consuelo, hay paz, hay sanidad en medio de la tormenta. Cuando obedeces la voz de Dios y dejas que Él te guíe, vas a salir de la miseria a la abundancia. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios hay bendición y vida eterna. Entonces, lo que Dios les iba a revelar o a mostrar o a hacer entender al rey Jeroboam, que tenía que salir de la forma de conducirse y entrar de lleno a la casa de Dios. ¿Usted está de lleno o está empujoncitos? Y mire qué terrible. Estando Jeroboam junto al altar, ¿para qué? Eso es lo que a Dios no le agradaba. Hoy salí a hacer una diligencia con el pastor Gerson y se puso el semáforo. Su servidor venía entre la Flores
y se puso el semáforo en la Manchester. Y yo ya venía más fundido, porque uno ya de viejo solo sentarse ya empieza a roncar, hermano. Más que me asustó mi hijo, porque quizás no vio que yo estaba ya en reposo, ya descansando ahí un rato sentado. Me asustó porque me dice: papá, mira, ahí está el brujo, me dijo. ¿A dónde, Leo? Y yo no veía a nadie. Había puesto las estacas, los inciensos separados. Los que tienen la mayoría de los orientales son, eso usan los santeros. Cuando llegamos cabalito al propio nivel del semáforo, estaba el hombre afroamericano con las grandes melenas, greñudo, con los lentes oscuros, ofreciendo sus santuarios, sus varitas mágicas de los inciensos. Y yo dije: Señor, reprenda al diablo. Dije. Y porque nosotros íbamos a todo volumen, pero porque, como repito, los viejitos con volumen o sin volumen siempre se duermen oyendo una cadena de coro. Y cuando el personaje oyó los coros que llevábamos, como que se quiso como transformar. Entonces el diablo conoce, amado hermano, quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Por eso es que cuando usted y yo estamos en la casa de Dios, no se preocupe, porque en la casa de Dios ninguna plaga tocará su morada, porque la presencia de Dios ha prometido estar ahí con nosotros. Cuando usted se sale de la voluntad de Dios, cuando usted se aparta de la casa de Dios, entonces su vida, su casa, su familia puede ir de mal en peor. Pero el que habita en la casa de Dios está confiado, está seguro que Jehová Dios no lo dejará ser tentado. Entonces, lo que al Padre no le gustaba a Dios era que su rey, que conocía la ley, los mandatos de Dios, hiciera lo contrario. Digamos que él iba a hacer quemar incienso, no a Dios, porque a Dios se le quemaba incienso, por si usted no lo sabe, con ovejas o bueyes, porque la oveja es símbolo de la venida de Cristo y los bueyes son símbolo de pureza. Porque el buey no come cualquier cosa, hermano. No puede presentar usted un cerdo en sacrificio a Dios, porque el cerdo es figura de pecado, de inmundicia. Y Dios no quiere eso. Dios quiere de usted y de mí la mejor adoración, la mejor alabanza, la mejor vida al servicio de su reino en todas las áreas de nuestra vida. Dios no pide, amén. Si usted le da la mitad de todo, usted está mal. Porque a Dios se le da todo o no se le da nada. Mas Jeroboam le daba lo que él quería. Pero ahí es donde empezó el problema con este rey. Si nuestros gobiernos no aprenden a obedecer la voz de Dios y no aprenden a sujetarse a la voz de Dios, las naciones van a ir de mal en peor. Me decía mi hijo, yo ya se lo dije a usted, 3 meses menos quizás. Yo le dije: ahorita los test y las vacunas son gratis, pero más adelante se va a cansar el gobierno y la va a empezar a cobrar. Le dije: ¿qué ha inventado? Hoy se lo han puesto a los que tienen seguro. Pero en Riverside, si usted va por el test, dice mi hijo que ya le están cobrando. Es que eso es así, hermano. El gobierno no da nada gratis, siempre va a sacar donde escarbar. Mejor vuelva hacia Dios, aprenda a oír la voz de Dios, sujétese a ella, apártese del mal y siga la voluntad de Dios, que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Y ahí empezaba el tormento para el rey Jeroboam. Cuando un hombre de Dios se levanta a clamar a Dios, algo va a suceder. Si este hombre de Dios pide bendición para aquella nación, para aquel pueblo, bendición vendrá.
Pero si este hombre de Dios empieza a decir que Dios se levante y haga juicio, Dios va a hacer juicio. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado siguen siendo la muerte. Siguen siendo la muerte, el sufrimiento, el dolor, la miseria. Pero si este pecador se arrepiente, alcanza la benevolencia del Señor. Y hoy el verso 2, ¿qué pasó? Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. ¿Cree que le gustó oír esas palabras al rey? Puedo imaginar que hoy en día, no que se ofrezcan los que dicen ser profetas. Yo, gracias a Dios, ni hijo de profeta soy. Soy un simple siervo en el reino de Dios y en sus manos. El que dice ser profeta, que se arregle con Dios. Porque la mayoría de profetas que existen hoy en día son charlatanes, mentirosos, desleales a Dios. Pero ¿cree que a Jeroboam le agradó esta clase de profecía? Primero, que dé gracias a Dios Jeroboam, porque el profeta, el varón de Dios, no clamó para que Dios trajera juicio sobre él, sino que él clamó para que el altar dedicado a Baal, el dios pagano Sol, se destruyera por completo, y que de la simiente del rey David naciera un hombre honesto, recto y fiel, temeroso de Dios. Y si usted ve la biografía de Josías, ve su reinado, dice la Biblia que ese hombre hizo lo recto. Digamos que son dos parámetros, dos reinados diferentes. Uno opositor rebelde y el otro recto y obediente a Dios. Y eran de la descendencia del reino de Dios. Me hacía una pregunta un varón un día de estos y me decía: ¿por qué los israelitas, la mayoría, no creen en Dios? ¿Por qué la mayoría no creen en Dios? Son ateos, le digo yo. Pero ¿por qué si ahí nació el Hijo de Dios, el Salvador, si ahí se les dio la ley? Por eso es que son ateos, porque lo tuvieron todo. Y el que todo lo tiene y no le cuesta, no lo valora. ¿Por qué usted y yo, como gentiles, como creyentes, hijos de Dios, como la iglesia que dice la Biblia que somos del cuerpo de Cristo, por qué cree que valoramos el evangelio? ¿Por qué cree que valoramos al Hijo de Dios? ¿Por qué cree que valoramos al sacrificio que él hizo? Porque no lo vimos. Y no lo valoramos no porque hayamos visto algo, sino que lo valoramos porque sabemos que Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los creadores, los creados por Dios, que necesitamos de Dios. Por eso es que el hombre de Dios, tenga conocimiento de Dios o no, aprenda a oír la voz de Dios y a obedecerla. Sean ateos o no, tienen que oír la voz de Dios, porque si no, al morir les va a venir el aire. Y fíjese, el cual dice, sigamos, el cual sacrificará, hablando de Josías, la profecía, sobre ti. Ahí ya le puso el problema. Le dijo: bueno, porque tú ya no sirves como rey honesto, fiel, temeroso de Dios, Dios tiene a otro ya preparado, lejos, y lo va a levantar y va a estar sobre ti. Él te va a gobernar. Y mire, a los sacerdotes de los lugares altos, cuando habla de sacerdotes de los lugares altos, no son los que usted y yo conocemos como el Papa, los que están en las sinagogas, no, eran santeros dedicados en las montañas a sacrificar a Satanás y a sus demonios.
Por eso es que cuando usted va, que dice, me voy a retirar a las montañas, tenga cuidado, porque eso no es de Dios, eso es antibíblico. Porque hay muchas iglesias en todo California, si no me equivoco, la mayoría viernes se van a las montañas. ¿A qué va a la montaña? Si va a llenarse de Dios, vaya a humillarse a su iglesia. Humíllese, póstrese, chille, patalee, ayude, eleve adoración a Dios. Pero en las montañas no está Dios. Ahí se mueven los demonios, se mueve el diablo, porque el diablo es pícaro y es padre de mentira. Hay muchos que a mí me dicen, pastor, ¿y usted por qué no va a la montaña? Porque yo no necesito estar en la montaña. Yo necesito estar en su casa, porque en su casa es donde está Dios. Y oiga lo que iba a hacer este futuro rey Josías sobre los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti, oiga qué terrible, quemarán ¿qué? ¿De qué está hablando? No está hablando de santeros, repito, de los que están en las sinagogas católicas, apostólicas, romanas. Bueno, aunque escatológicamente y estudiosamente los ex santeros convertidos a Cristo dicen que en el altar mayor van a sacar el aceite para sacrificar y hacer el pacto con el diablo. Entonces, en otras palabras, están de la mano con el mismo Satanás. Pero eso es cuenta que ellos van a dar, hermanos. Amén, hermanos. Pero oiga, cuando el rey Jeroboam oye esa profecía de este varón de Dios, usted piensa que no temblaba, porque ya le estaba diciendo Dios que su reinado ya estaba llegando a su final. Y ya lo vimos con el otro rey. ¿Cómo se llamaba? A mí ya me olvidó. Que las piernas, que las rodillas le chocaban la una y con la otra temblando. Belsasar. Ponga atención, y que usted solo está aquí en pantalla, pero está no, digiera la palabra, disfrútela, cómala. Porque ella a usted y a mí nos hace sabios, nos hace fuertes y nos hace vencedores sobre toda guerra que se levante contra usted y contra mí. Y oiga, este rey, cuando oyó que estos sacerdotes iban a sacrificar en el incienso donde él tenía, ya no algo humano, sino que su cuerpo de los hombres, sus huesos iban a ser quemados, este hombre empezó a temblar. Los ex sacerdotes, los ex santeros y satanistas convertidos a Cristo, dicen que la cruz que le ponen en el miércoles de ceniza en todas las sinagogas del Vaticano a nivel mundial, dice que no es ceniza sencilla, es ceniza de huesos de humanos. Eso no me lo cree a mí, eso lo dicen los ex satanistas convertidos a Cristo. Y he tenido el privilegio de hablar con uno de ellos y me lo han reafirmado que así es. Entonces queda a entender que estos que tienen de sotana no viven para el Dios verdadero. Gracias a Dios que usted y yo sí vivimos para el Dios verdadero. Nos apartamos de toda contaminación de pecado, seguimos la justicia de Dios, nos guardamos para Dios, porque hemos entendido que nuestro Dios que está sentado en el trono de gloria es santo, 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 puro, puro y perfecto. Gloria a Dios. Él aborrece la iniquidad. Entramos al tema. Verso 3. Y aquel mismo, oiga, día dio una señal. ¿Quién dio esa señal? Dios se le estaba dando al varón de Dios, porque él había pedido una señal. Padre, si este clamor que yo estoy levantando a ti, que el santuario del incienso que van a quemar, todo eso se destruya, se quiebre y que la ceniza salga desperdigada. Dios le oyó. O yo pregunto, ¿Dios nos oye a nosotros o no nos oye?
Sí nos oye, hermano. Pero muchas veces no vamos a ver lo que queremos así. Porque no es como usted y yo pedimos. Porque muchas veces no andamos rectos delante de Dios. Entonces hay mucha diferencia con estos grandes hombres que Dios los llamaba y se guardaban. Amén, hermanitos. Y miren, cuando este rey Jeroboam oyó esas palabras, y dice la Biblia literalmente, porque ahí lo dice literalmente, oiga, esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará. ¿Y qué pasó? Y la ceniza que sobre él está se derramará. Le estaba reafirmando el varón de Dios, como diciéndole, si tú no lo crees, Jeroboam, ya lo vas a ver con tus propios ojos. Pero ahí fue el problema, cuando Jeroboam, Dios le abre los ojos espirituales, no los físicos, los espirituales, y empezó a ver el mover de Dios. En vez de humillarse y en vez de apartarse, en vez de destruir los altares de los santeros, de los brujos, en vez de decir he pecado contra Dios, la Biblia dice literalmente que Jeroboam no se apartó del mal, sino que siguió en su rebeldía contra Dios. Y el que lucha contra Dios, tarde o temprano viene la corrección de Dios. No esperes la corrección de Dios. Mejor de tu propia voluntad, cuerdo, sabio, sano, mejor busca a Dios. Y ve, entra a la casa de Dios y quédate ahí. Porque eso es lo que le estaba diciendo Dios a este rey. Sal de Judá, porque Judá se había corrompido por causa del presidente, del rey, que era Jeroboam. Entonces, pero la casa de Dios no estaba corrompida, porque no la gobernaba hombre alguno, la gobernaba Dios, su casa. Hoy en día hay muchos altares que Dios ya no la gobiernan los líderes, y por esa falta de temor, de obediencia y de sabiduría a Dios, la vara de Jehová está extendida. Gloria a Dios. Pero hay misericordia, porque yo ahí veo la misericordia. Póngale atención conmigo. Aunque Dios es reacio, pero la actitud de Dios no es para matar. La actitud de Dios para cuando se levanta y actúa para corregir algo, es para que los habitantes de la tierra reconozcan, se humillen, pidan misericordia, y Dios, que es rico en misericordia, extiende su brazo, les libera, les restaura, les sana. ¿Por qué? Porque la disciplina de Dios no es de muerte, es para salvar. Yo eso veo aquí en el verso 4. Póngale atención, por favor. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, que es la casa de Dios. Oiga, qué abusivo había sido este rey. En la casa de Dios había metido al mismo demonio. ¿No hay muchos ministros que metieron al mismo diablo en la casa de Dios? Sí. En muchas áreas, en muchas actitudes, y muchas veces físicamente. Yo les puse el ejemplo donde se congregaba el varón que usted ya lo oyó. En este diciembre pasado, 5 árboles de la Navidad tenían al fondo altísimo. Oiga, donde estaba Elías, 13 años perdidos. Para mí son 13 años perdidos, porque se entiende que Asamblea es una institución cristiana con más éxito en elocuencia del logos. La palabra logo es de conocimiento de letras. ¿Pero qué sirve tener conocimiento y letra y no se apartan y no viven para Dios? Oiga, 5 árboles de Navidad de Tammuz. La idolatría se metió, pues. Ya Dios ya no está gobernando las iglesias. Y por no dejar a Dios que gobierne, ahí vienen las consecuencias. Pero bendito y alabado sea que Misión Cristiana Bethesda está en victoria, está en pie. Hay hombres y mujeres fieles, guerreros, esforzados en la gracia de
siguen son de muchos, de Asamblea Bautista, lo que sea, y yo sé que les caigo mal, pero es la verdad, los líderes hemos pecado contra Dios. Y si los líderes pecaron, el pueblo está en pecado. Oiga, el rey oyó las palabras y oiga que no se humilló. Siga leyendo conmigo. No se humilló, sino el gesto que él hizo, levantó la mano. ¿Qué es eso? Rebeldía. Lo que el rey Jeroboam hizo cuando oyó la voz de Dios a través del varón de Dios, se enojó, se encendió en ira, porque su actitud, él no lo habló, pero su actitud estaba diciendo: estoy enojado contra ti, varón de Dios, y por tanto estás decretando destrucción sobre mi altar. No, ahora, soldados, préndanlo. Los soldados fieles agarraron, iban. Cuando de repente vino la mano de Dios sobre este rey rebelde Jeroboam, y dice la palabra que se le quedó seca, se le murió su brazo. ¿Por qué, hermano? Porque la soberbia, tarde o temprano, Dios la corrige con vara de hierro, y nadie puede detener la mano de Dios, nadie. Pero repito, ¿sabe qué veo yo en ese versículo? La exaltación de Dios, aunque no la merezca el hombre. Porque cuando este hombre vio la corrección inmediatamente de Dios, se humilló. Pero fue una humillación hipócrita, falsante, temporal. Porque vamos a llegar donde va a ver que no se humilló. Solo se humilló para recibir de nuevo la restauración. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos da a entender Dios hoy y siempre en este lugar? Hay que permanecer en humildad, en obediencia, porque aunque los demás estén prósperos y bendecidos, no desee, dice Proverbio, las algarrobas de ellos, porque es pasajero, es temporal. Lo que Dios nos ha dado a usted y a mí es eterno, es permanente. Gloria a Dios. Digamos que, oiga, extiende la mano y le dice: prándanle. ¿Y qué pasó? Cuando le dice, se le secó la mano y no la pudo enderezar. Solo se me vienen las palabras de Cristo cuando, no sé si ha leído por casualidad Mateo, también estaba un hombre de la mano seca. No sé si lo ha leído también. Fíjense qué milagro grande también Jesús hizo. ¿Por qué? Muchos quieren botar la palabra de Dios, pero lo que ahí está tiene fiel cumplimiento. Lo que Jehová Dios hizo con el rey Jeroboam, de secarle la mano y restaurársela, Cristo lo hace con el hombre de la mano seca. Porque lo mismo que a este rey le pasó, solo que este joven, la Biblia no dice por qué fue corregido así. Lo lindo es que Jesús es Dios y Dios en Jesús es Dios. Y eso no lo pueden. Y eso es lo que están acercando muchos judíos ateos. ¿Te acuerdas, Gerson? Lo que estábamos viendo. Es un judío nato, estudioso, profundo en la Torá y en el libro que usted y yo tenemos, la Santa Biblia, porque ellos a este libro no le creen. Pero eso es lo lindo, que aunque ellos sean ateos, sean rebeldes y no quieran reconocer la grandeza, la fidelidad de Dios, la preexistencia de Jesús en Dios en el Antiguo Testamento y la preexistencia de Dios en el Nuevo Testamento en Jesús, es realidad. Verás, verás la existencia soberana de Dios. No la pueden negar, porque los milagros que Jehová hizo en el Antiguo Testamento lo hace en la vida de su Hijo, que es Dios mismo. Eso es lo lindo del Evangelio.
Usted sea inteligente, aprenda a oír lo que no es de Dios, apréndalo, pero no para que lo viva. Deséchelo. Y hay mucha gente torcida por eso, porque cualquier loco ven en las redes y por eso se confunden y se caen. No, usted aprenda a ser fiel y a permanecer en fidelidad. Fíjese, cuando este hombre vio eso, dice la Biblia literalmente que el rey Jeroboam se lo quiso ganar con presente, se lo quiso congraciar y le dijo: oiga, en el verso 5, si usted le pone atención, le dije que íbamos a estudiarlo todo. Y el altar, oiga, terminando el hombre de Dios, el varón de Dios, la profecía, el altar se quebró, se destruyó, se rompió instantáneamente. ¿Qué le estaba diciendo al rey? No fue él quien habló, fui yo el que hablé. No fue él el que trajo juicio sobre tu casa, he sido yo por tu desobediencia y tu pecado. Si es tiempo, mi estimado amigo y hermano, que te has alejado de la presencia de Dios y te has caído de la gracia de Dios, yo te aconsejo que ordenes tu casa antes de que Dios se vaya a levantar y vaya a actuar contra ti por tu pecado y tu desobediencia. Porque cuando Dios habla, todo tiene su cumplimiento. Y mire, conforme a la señal, parte final, que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Verso 6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios. ¿Qué dice? Léalo duro. Oiga, se humilló porque vio el juicio de Dios. Pero habrá perseverado en esa rectitud, en esa perseverancia, en esa obediencia. No. El rey Jeroboam no se humilló. El varón de Dios bueno fue porque en otros no lo hace, no ora. Si a mí me buscan, yo no oro. Así como lo oye, porque aquí ha venido gente que quiere aparentarme que aquí, que no es que no, solo me buscan para que yo ore, para que reciban el favor de Dios. No, ordene su vida, apártese de la religiosidad, apártese del pecado y siga la voluntad de Dios en su vida. A mí me han buscado, otro día voy a orar, ahí lo dejo. Porque ese es un chantaje, una burla que hacen con Dios. De que ahora lo buscan por una respuesta, por una oración. No, no es así el reino de Dios. Pero este hombre fue misericordioso más que yo. Sí, de verdad. Se lo digo con todo mi corazón. Entonces, mire, ¿qué ve usted en este hombre de Dios? Que Dios es fiel. Que cuando usted le clama con el corazón a Dios, no importa el valle, no importa la circunstancia, no importa el problema que puede estar pasando, cuando hay un hombre y una mujer de Dios que le cree a Dios, le clama a Dios con el alma, Dios abre los cielos, hace el favor, responde esa petición y su nombre es exaltado para toda la gloria de su nombre. Este rey, ¿cómo iba a quedar mal? Si usted sigue leyendo, ahí el verso que sigue, lo convidó al varón que fuera a su palacio y que convivieran juntos y que comieran pan y bebieran agua. Pero el varón de Dios llevaba un mensaje, eso está más abajo por si usted lo quiere leer, que le dijo: no comerás pan ni beberás agua en ese lugar. ¿Por qué, hermano? Porque usted y yo somos de Dios, ya no somos del mundo.
Cristo lo dijo de diferente manera. Estáis en el mundo, pero ya no sois del mundo. Yo he vencido al mundo, dijo Cristo, y vosotros también venceréis. En otras palabras, usted y yo estamos en este mundo de pecado, pero somos propiedad de Cristo para gloria de su nombre. Su vida y mi vida no se puede leudar, contaminar, pecar. No podemos. Porque no somos llamados a vivir en ese mundo de placer. No podemos. Entonces, la pregunta del millón es: ¿por qué nos ensuciamos y comemos pan y bebemos agua con los demás? Contéstese usted solo. Pero este no quiso. Porque le dijo, oiga, le repitió la palabra. Verso 9. Porque así se me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comerás pan, ni bebas agua, ni regreses por ese camino. ¿Está entendiendo, iglesia? Estamos en esta tierra, repito, pero no podemos hacer lo que hace la sociedad. No podemos practicar lo que hace la sociedad. Si somos propiedad de Dios, apartémonos de todo lo que contamina el nombre de Dios, porque hasta el día de hoy Dios es santo y es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Él es perfecto en santidad, y lo que te ha dado a ti y a mí es para su gloria, para que lo disfrutemos, para que nos deleitemos. Que cuando estamos débiles, Él nos fortalece. Que cuando sentimos a caer, Él extiende su mano y nos levanta. Cuando sentimos que estamos enfermos, Él nos sana. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Él y nos apartamos para Él. Y el rey rogó, porque le dijo: tengo presentes para ti, le dijo. Sí tenía presente. Si aquí lo dice. Te daré presente, le dijo. Pero quiero que convivas conmigo y los demás que están en casa. Le honren. Aunque me des presente y me quieras dar tu mejor banquete, yo no puedo, porque Dios me ha ordenado que no lo haga. Mire qué fidelidad. No, hombre, si nosotros por una fiesta sencilla nos perdemos hasta 15 días. Nos perdemos un mes, una semana. Así de sencillo, hermano. Y es la verdad. Y deshonramos a Dios. Pero la fidelidad de Dios, ahí está. Dios no quiere la muerte del impío, sino quiere que el impío se arrepienta para que alcance perdón y obtenga la vida eterna. Ese es el Dios que servimos. Y mire qué lindo. Cayó en un problema este varón de Dios, este profeta, porque era un joven. Era un joven que no tenía experiencia. Y allí es donde usted, hermano joven, y usted adulto, hay que actuar con madurez y con sabiduría muchas veces. Porque muchas veces los viejos leudan a los jóvenes, y porque son inmaduros, les sirven de tropiezo y se caen y ya no se levantan. Porque dice que había un profeta viejo de edad y viejo de experiencia en Judá, pero Jehová ya no le hablaba. ¿Por qué será que Jehová ya no le hablaba a este profeta? ¿Por qué cree? Se había ensuciado, igual que los demás con el rey Jeroboam. Este profeta se había congraciado con el rey, ya no lo molestaba, ya no le estorbaba sus placeres. Cuando usted como profeta, como la palabra profeta es el que proclama la palabra de Dios, usted como predicador se congracea con X congregación para que lo sigan invitando, usted Dios le revela visión, le abre en el oído y le dice: mira mi pueblo cómo está leudado, lleno de vanidad, lleno de soberbia, lleno de orgullo, lleno de altivez. Mira cómo está mi pueblo pecando, adulterando y fornicando. Mira cómo está mi pueblo emborrachándose en mi casa. Y tú como predicador, como profeta de Dios, te congraceas con ese ministerio y no estorbas eso. Tú ya no eres
Dios, eres siervo de los hombres, y el siervo de los hombres tarde o temprano será corregido. Yo claramente le digo al que me invita, ¿saben quién soy yo? Mejor invita a otros predicadores. Yo así les digo al que me habla. Yo soy un pastor muy reacio, le digo. Lo que es negro y lo que es blanco es blanco. A mí me dicen que soy de la antigua, no importa que sea del antiguo, que sea de la eternidad, pero voy a seguir así. Si tú quieres, invita a otro predicador, porque si Dios me dice esto y lo otro, yo lo voy a decir, y aunque ya no me invites, digamos, ese era este hombre joven que no le tenía miedo al rey, no le tenía miedo al edicto, no le tenía miedo a lo que se levantara contra él. Él iba bajo la voluntad de su Dios. Fíjense qué lindo. Pero cuando este viejo colmilludo, este profeta viejo, amañado, pícaro, se dio cuenta por los hijos de él, quizás habían estado cuando el rey le dio la profecía a este joven. Porque allí lo dice, mire el verso 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. ¿Usted viejo o es joven? ¿Viejo pícaro o qué? ¿Sí? Va que, pongan atención, un viejo profeta, el cual vino uno de sus hijos y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Hasta lo estaban supervisando a dónde iba. Mire, a los buenos líderes nos andan viendo para hacernos caer de la verdad y de la gracia de Dios. Los buenos pastores les ponen carnadas, buenas mujeres. Por si usted no lo cree, hay un joven que cuenta un testimonio, pero vivo, de la ciudad de Houston. Ahí está en las redes sociales. Él era el pastor de jóvenes, era el mejor pastor de toda esa congregación grande. Una joven 3 años lo anduvo persiguiendo, metiéndosele, coqueteándosele, ofreciéndosele, y él se mantenía fiel, temeroso. Pero en una de esas llegó la debilidad. Y él dice que en una noche que él termina campaña, esa joven se le volvió a cruzar y se le ofreció a llevarlo. Y él cedió. Y en ese ceder fue a parar en un hotel. Y cuando él despierta, la jovencita atractiva, hermosa, elegante, no estaba con él. A los días se dio cuenta que era hija de una santera que el diablo le había ordenado con misión para destruir su vida y su ministerio. Pasaron los años. Este joven había hecho un juramento con Dios que el día que él fallara, él se iba a perder, a que se muriese, a que se destruyese. Satanás lo absorbió, usó todas las drogas habidas y por haber en toda la tierra, y andaba destruido, andaba terrible. Cuando llegó un joven predicador a su iglesia de una campaña de aniversario, y mire que la gracia y la misericordia de Dios, cuando de repente entró un guainito hediondo de heces, orines, todo, hágase la idea de todo. Y aquella iglesia de hermanas elegantes, atractivas, bien vestidas, hombres atractivos con elegantes trajes, empezaron a verlo de menos. Y este personaje empezó a caminar hacia el frente, y el predicador lo hace Dios que se pare de la prédica y le dice: dale tu anillo que tienes en tus manos a ese joven que viene ahí.
Dice que a él le había costado, porque un pastor que lo amaba tanto se lo había dado. Y él no quería porque valía buen platal. Y vuelve la voz y le dice: dárselo. Cuando él entiende y obedece la voz de Dios y lo llama, y aquel hombre no quería llegar hasta donde él estaba, porque se sentía el más indigno. Cuando usted y yo no tenemos esa perseverancia de mantenernos íntegros, temerosos y fieles a Dios, el diablo nos va a querer destruir de diferentes maneras y diferentes formas. Pero fiel es Dios que nos va a guardar de la caída si en la sencillez de nuestro corazón perseveramos. La sorpresa del siglo era que este joven le pone su anillo, le hace la oración, se reconcilia con Dios, y el gran misterio del siglo, su papá, el pastor principal de esa iglesia, lo había buscado por diferentes formas y maneras y no lo encontraba. Su madre llorando en lo mismo. Y el que había invitado a ese predicador era su propio padre, porque confiaba que en esa campaña de victoria, de aniversario, su hijo perdido, su hijo iracundo, muerto, iba a ser rescatado. Y cuando su padre vio a ese indigente, ese joven, se le queda viendo y reconoció que era su hijo. Y él no dejaba de llorar y no dejaba de llorar. Y el predicador se preguntaba por qué este pastor lloraba y lloraba y lloraba. Lo que estaba pasando es que el hijo que estaba muerto había sido rescatado. Por tanto, hermano amado, hermana amada, el problema que puedas estar pasando, solo ponle en las manos de Dios, que en su tiempo Dios hará misericordia de tu clamor, que un día elevaste a Dios. No importa si fue llorando, no importa si fue sin lágrimas, pero tú lo pusiste creyendo que ese Dios haría misericordia, que ese Dios rompería el yugo, tu hogar, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa pueden ser rescatados y restaurados. Solo está en saber oír la voz de Dios. Y este profeta viejo empezó a caminar donde iba el joven profeta y lo alcanzó y lo invitó a que fuera a su casa a comer y a beber agua. De primero se empezó a mantenerse firme, empezó a decirle las mismas palabras que le dijo el rey: no puedo. Si este profeta, hermano, se hubiera mantenido en la fidelidad a la palabra de Dios, no le hubiera pasado lo que le pasó. Saliendo de la casa de este viejo profeta, dice que un león le salió en el camino y lo mató. ¿Qué nos dice Dios? Que aunque vengan las ofertas que vengan, sigámoslas rechazando y mantengámonos en la fidelidad y en la obediencia a ese Dios que nos ha amado tanto y nos ha salvado del fuego eterno. Este hombre empezó a decirle: no puedo, porque Jehová me ha dicho que no pase a comer ni a beber y que me vaya por otro camino. Y empezó el viejo colmilludo, pícaro, amañado, infiel a Dios. Porque ese es el problema de los que ya somos, que decimos:
grandes en el reino de Dios, menospreciamos a los que van empezando a levantar y empezamos a envenenar la mente y el corazón de ellos. Lo que estamos haciendo es sirviendo de piedra de tropiezo y pecando contra Dios que nos ha llamado. Mire lo que pasó. Verso 14. Yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina. La palabra encina es debajo de un árbol frondoso, donde la sombra estaba cayendo sobre él para recobrar fuerza. Y mire qué terrible. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Él dijo: yo soy. Qué bueno que se mantuvo en la fidelidad, hermano. Pero oiga qué pasó. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y comamos. Él empezó a decir lo que le digo. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni vino, ni beberé agua contigo en este lugar, por la palabra de Dios que me ha sido dicha. Si él se hubiera mantenido fiel, no le llega la muerte. ¿Qué le está diciendo Dios? Enmendemos nuestro caminar. Usted me puede engañar a mí o puede engañar a su pastor donde usted se congrega. Si el pastor ya le falló a Dios, déjelo, usted siga fiel a Dios, no al pastor de la tierra, siga fiel a Cristo. Pero si Dios le dice que ahí ya no esté y salga por el pecado que ha habido, usted obedezca la voz, salga de ahí. Porque Dios te quiere llevar a una casa espaciosa, donde haya santidad, donde haya gozo, donde haya alegría, donde haya sinceridad entre los hermanos y con las cosas de Dios. Y mire qué lindo. Y le empezó a decir la palabra: no comas pan, ni bebas. Esa era la palabra de Dios. Ahí, ni regreses por el camino donde fueres. Si este hombre, hermano, hubiera sido temeroso en ese momento, pero porque el profeta era viejo, era pícaro, era colmilludo, tenía mucha forma como empezar a doblegar. Entonces, cuando hay un hombre o una mujer de ese calibre, que no sea Dios que le esté hablando a usted, yo le aconsejo: cierre su oído, dé la vuelta y váyase. Porque si usted se queda, lo va a contaminar, lo va a apartar de la verdad y va a andar de iglesia en iglesia, iglesias liberales, iglesias mundanas, iglesias donde el pastor es adúltero, fornicario, donde la gloria de la presencia de Dios ya no se mueve. Entonces, sabio, viejo veterano, vieja veterana, sí, pero no vive el evangelio de Dios. Eso me da a entender a mí, que este hombre era viejo, pero era pícaro. Y mire qué pasó. Su vida de este joven fue corta. Verso 21. Y clamó el varón de Dios, todavía tuvo fuerza, mire, que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto, mire qué terrible, hermano, a él mismo le da la profecía de muerte. No usó ni al profeta viejo, sino que a él mismo. Dice que has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Digamos que la profecía ya no era para el profeta viejo, era para él mismo. En otras palabras, muchos dicen: Dios no habla así. No, eso no es de Dios. ¿Cómo que no va a hablar Dios de esa manera? Si a Dios no se le pone el hocico para que hable a su creación, a su pueblo, a su iglesia, a sus líderes, los pastores. Dios puede hablarnos de diferentes maneras porque Él es Dios. Porque yo he oído cuando dicen: no, ese pastor Mario, donde ese pastor Mario, él es brujo, váyanse al diablo, sinvergüenzas, adúlteros, fornicarios, no anden en fiestas paganas, arrepiéntanse y hagan obras dignas de arrepentimiento, hombre. Que la verdad no les guste es otra cosa. Y por eso andan tirando la bola por un lado y por otro. No, eso es, hombre, no es de Dios. Sabes que se te pisa la pata y la cola, sinvergüenza. Pero oiga qué terrible, al mismo profeta le habló Dios.
Al mismo, no usó ni al viejo, a él mismo usó Dios. Por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento. ¿Cuál era el mandato de Dios? No te quedes, no comas, no bebas y no te vayas por ese camino, vete por otro. Y ahí le dijo, por cuanto no obedeciste a sus prescritos. Oiga, ¿qué pasó? Verso 22, y con eso vamos a terminar para que usted entienda. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, que no entrara tu cuerpo en el... ¡Ay, qué terrible! Va. Ahí mismo le salió el leoncito, verso 24. ¿Quién se lo va a comer a usted? ¿El león o quién? Que Dios ponga obediencia y temor a su pueblo. Porque Dios no está jugando con nadie, hermano. Déjeme decirle, muchos creyentes hoy en día están jugando con Cristo. Hoy están en la casa de Dios, mañana no están. Hoy están adorando a Dios y mañana viendo novelas. Así está la iglesia. Hoy están en la casa de Dios, pasado mañana jugando un juego soccer, un deporte. No juegue con Dios. Este joven, terminando de comer y preparando su ando y yéndose por el camino, cuando le preparó Dios al león que se lo devoró. Entonces a nosotros Dios ha sido más que bueno. Bendito sea Dios. Miren cómo dice el verso 26, parte final. Dice que fue rebelde al mandato. Sí, es que Dios no lo llama al hombre de otra forma. Cuando usted no se sujeta, usted ante los ojos de Dios, usted, le guste o no, es un hombre y una mujer rebelde que no se quiere apartar del mal. Usted, hermano, no sea coqueto. No le ande coqueteando a otras mujeres. Usted, hermana, no sea coqueta. No le ande coqueteando a otros hombres. Tengamos temor. Tengamos temor. Usted que toca lo sagrado, que esté en el grupo de alabanza de cualquier ministerio o de acá, no ande tocando lo inmundo. Que si no se lo ha quebrado Dios en los hijos, tarde o temprano se lo puede quebrar. ¡Amén! Que nos gusta que Dios nos dé la bendición, pero cuando ya nos toca los puntitos que hay que mejorar, no queremos allá. Mire, hermano, aquí está el tema, verso 33. Para avanzar, porque todo eso habla de su vida desordenada como rey. Cuando todo esto aconteció, no se apartó Jeroboam ¿de qué? De su mal camino. En otras palabras, no quiso enderezar su reinado. Siguió ofreciendo y quemando inciensos, no a Dios, sino a Satanás, a Baal. Amén, hermano. Y mire, sino que volvió a ser, en otras palabras, volvió a levantar sacerdotes que iban en contra de Dios. Entonces digamos que este burro no le tenía que venir de otra forma, pues. Gracias a Dios que usted y yo no somos burros, somos hijos temerosos y obedientes de Dios. A mí me han dicho, pastor, ¿y usted por qué llama burro? Si no, la Biblia dice que es un burro, pues. Aquí no, o dice de otra cosa. Ahí lo dice, no es un burro. No, es que usted... Ya terminamos, espere. A quien quiera, oiga, consagrar. El rey hacía acepción. Decía, a este no lo quiero, este sí, porque este es más a mi lado. Levantémoslo como sacerdote y consagrémoslo para que haga esto y lo otro. Y el que no tenía a un lado. Pero ese es el problema. Y oiga qué pasó con él. Verso 34. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue bendecido. Oiga, habitantes de toda la tierra, si Dios le está hablando de una manera, de otra manera, para que deje su vida mundana, su vida de placer, su vida de pecado, yo le aconsejo que salga de esa vida.
porque mañana puede ser demasiado tarde. Por su desobediencia pueden alcanzar sus hijos y su mujer. Porque este hombre, él era el rey, pero le alcanzó su casa. Cuando habla de su casa, arrasó Dios con su esposa y sus hijos. ¿Por qué? Porque habían pecado contra Dios, conociendo la voluntad de Dios, y no la hacemos. Dice Santiago que el que conoce hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, le es pecado. Si tú conoces la voluntad de Dios y no haces la voluntad de Dios, ante los ojos de Dios, tú estás haciendo pecado. Gloria a Dios. Y oiga, ¿qué hizo Dios? No lo dejó ahí vivo, y raída de sobre la faz de la tierra. En otras palabras, no dejó memoria de ellos. ¿Dejaremos huellas nosotros de buenos creyentes? Ahorita tengo 1 hora que empezamos. Yo quisiera seguir, pero yo pienso que con lo poco que Dios nos ha dado, estamos entendiendo la voluntad de Dios en esta noche, ¿o no? El día martes fue un mensaje precioso de consuelo, de motivación, pero hoy hay que mejorar nuestro caminar. Enderezcamos lo torcido. Él dice que no se quiso apartar del mal. ¿Le fue bien? No. Ya vimos que lo arrancó raíz y rama. No más se nombrará el nombre de Jeroboam ni su casa, porque abominación hicieron ante mis ojos. Mira qué terrible, Dios. Ay, nosotros estamos tranquilos, hermano. Y porque les voy a dar esta cita que dije que se les iba a poner a usted, hombre, a los que están en línea online. Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 19, que va parecido a lo que el rey Jeroboam hizo, solo que aquí era el otro rey, el rey Acaz. Este era de Israel. Este va a ser para otro mensaje, pero quiero darle el entre para que se ponga el sazón usted ahí. Oiga, porque Jehová había humillado a Judá. Perdón, era de Judá también. Bueno, otro rey pagano, mire, por causa de acá. No, hombre, ya me estoy confundiendo. Si era rey de Israel, dice ahí. ¿Está entendiendo? Yo me gozo con lo que leo, hermano. Digamos que el rey acá, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente. A ver, la gente de ese calibre. Se ha puñada, hermano, en Judá, y había prevaricado. La palabra prevaricar es pecar. Y oiga, gravemente contra Jehová. Es que no estamos pecando con el presidente o Baire o el pastor X congregación. No, cuando usted hace lo que va en contra de Dios, usted peca no contra el presidente, no contra el pastor, sino contra Dios. Y las consecuencias de pecar contra Dios son terribles. Entonces yo le digo, mejoremos nuestra conducta, nuestro caminar, nuestro obedecer a Dios. Amado y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos por tu hermosa y bella palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a apartarnos del camino de mal y que nos ayudes a caminar en el camino de bien. En Cristo Jesús te lo pedimos. Te damos honra, glorias y alabanza, Señor, porque tú vives por los siglos de los siglos. Que esta palabra, Señor, tu Espíritu Santo se encargue de enviarla sobre toda la faz de la tierra, y los que han de ser llamados y ordenados a vida eterna, tu Espíritu Santo se encargue de acomodar esta palabra y poner arrepentimiento para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos muchas, pero muchas gracias. La gloria es tuya por siempre.